Hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? ¿Sí o no? ¿Todo bien? Sale, me escuchan. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente segmento de lo que ya habíamos comentado de lo que es el sistema esquelético, ¿no? Estas dos o tres diapositivas, pues es prácticamente dos o tres diapositivas que ya habíamos comentado previamente, ¿no? La composición del sistema esquelético, sus funciones, la extremidad superior, sí que las funciones que tiene. El día de hoy vamos a comentar lo que corresponde a la región del brazo, sí, específicamente al hueso que se llama húmero, y la región que corresponde al antebrazo, que es esta que tenemos aquí, que corresponde al radio y a la ulna o cúbito, como quieran ustedes llamarle, ¿no? Es, entonces sería el brazo, ¿sí? Y el antebrazo, ¿no? Entre estas dos partes, entre estas tres, perdón, estructuras óseas, se realizan algunas articulaciones de suma importancia para la movilidad de toda la extremidad superior. En este caso sería lo que es la articulación del hombro, ¿sí? Y la articulación del codo, que obviamente más adelante las iremos comentando poco a poco, ¿no? Las regiones, pues ya las habíamos comentado. Nuevamente, repito, brazo, ¿sí? Que es esta región de aquí, y la parte del antebrazo. Muy bien. Entonces, el brazo, ¿sí? Que es una de las partes más móviles, o más bien la parte que le da la mayor movilidad, en este caso a la extremidad superior, está formada o está compuesta por una estructura ósea, ¿sí? Que se llama húmero. El húmero, dentro de su clasificación en los tipos de huesos, se clasifica dentro de un hueso largo. ¿Por qué? Porque cumple con las características, ¿sí? Que ustedes ya conocen, ¿sí? De todos los huesos largos. Predomina su longitud, de su espesor y de su anchura, y además, pues tiene lo que ya hemos comentado, que son dos extremidades, ¿sí? Dos extremidades y un cuerpo, ¿sí? O dos epífisis, ¿sí? Como quieran llamarlo, y una diáfisis que es el centro, ¿no? Y este hueso, pues obviamente es una de las estructuras que tiene un canal medular muy importante, o tiene ese canal medular que comentábamos que era característico de los huesos largos, que va a participar en la producción de las células formes de la sangre, ¿no? En esa hematopoiesis. Entonces, este hueso es el hueso más grande de la extremidad superior, ¿sí? Comparado con el cúbito y con el radio y con los demás huesos del carpo y las falanges, pues obviamente el tamaño difiere mucho. En este caso, este sería el más grande, ¿no? Ya habíamos comentado que en su parte superior se va a articular hacia la cavidad glenoidea para formar la articulación del hombro, y en su extremidad distal, ¿sí? Se va a articular con el cúbito y con el radio para formar la articulación del codo, ¿sí? Este hueso tiene forma, si ustedes lo observan, tiene forma como si fuera un tubo, pero es un poco como un prisma triangular, ¿sí? Entonces, como es un pequeño triángulo, va a tener tres caras, ¿sí? Tres bordes, va a tener dos extremidades, que ya dijimos proximal y distal, y un cuerpo que su característica es que está retorcido, está como torcido sobre su propio eje, ¿sí? Esas son las características principales que tiene el hueso. Ahorita vamos a ir viendo cada una de las partes y de los accidentes óseos. Si se dan cuenta, es una estructura que tiene bastantes accidentes óseos, ¿no? Y lo vamos a ir comentando. Muy bien. En la extremidad proximal o epífisis proximal, que es la que está más cerca de la línea media, es la que está en relación con con los huesos, o con el hueso que comentamos ayer,
que es la escápula. Acuérdense que en uno de los ángulos de la escápula hay una estructura que se llama cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea es la que aloja o permite que la extremidad proximal, ¿sí?, se siente ahí. Vamos a suponer que esta es la cavidad glenoidea y esta sería la cabeza del húmero. Más o menos así se sienta. Entonces ahí es donde se forma la articulación del hombro. Entonces esta extremidad superior, ¿sí?, tiene algunas estructuras importantes. Tiene una estructura que se conoce como cabeza del húmero, ¿sí?, que asemeja a una esfera, pero que está partida a la mitad, ¿sí? Esta es la cabeza del húmero, es más prominente y es la que le va a permitir que se articule con la cavidad glenoidea para formar la articulación del hombro. Entre el cuerpo, ¿sí? O sea, tomando en cuenta que esto pudiese ser todo el cuerpo y esta cabeza, pues acuérdense que siempre cuando hay un estrechamiento, ¿sí?, pues hay un cuello, es un cuello, así como nosotros, cabeza, cuello y tórax. Hagan de cuenta que es algo muy parecido. Cabeza tiene un cuello, ¿sí?, que está un poquito menos ensanchado, ¿sí? Y a este cuello se le conoce como cuello anatómico del húmero, ¿sí? Aquí esta zona es una zona más adelgazada en relación a la estructura del hueso y va a estar dividiendo otras estructuras de la cabeza del húmero. En este caso va a dividir la cabeza del húmero de estas estructuras que se llaman tubérculos, ¿sí? Tubérculos mayor y tubérculo menor. En algunos libros lo van a encontrar como trocánteres, ¿sí? Entonces es lo mismo. A eso se le llama cuello anatómico. Pero da la casualidad de que, pues, si esta es toda la extremidad superior, ¿sí?, o esta es toda la extremidad proximal, aquí completita, y este es el cuerpo, aquí también se da un pequeño adelgazamiento entre la cabeza completa, o sea, entre la extremidad proximal y el cuerpo, hay un pequeño adelgazamiento. A ese adelgazamiento se le conoce como cuello quirúrgico, ¿sí? Entonces, el húmero tiene dos cuellos, un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. Ojo, ahorita vamos a ver, o se comenta más adelante, que en el cuello quirúrgico es la zona más frágil o donde más fácilmente se puede llegar a fracturar, en este caso, el húmero, ¿sí? Entonces, tiene un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. Y por debajo del cuello anatómico, que es este que tenemos aquí, van a tener dos pequeñas prominencias, ¿sí? O dos tubérculos. Uno que mira hacia afuera, ¿sí?, que sería este que tenemos aquí, que se llama tubérculo mayor. Ustedes pueden observar que es mucho más grande comparado con el otro. Y otro que se llama tubérculo menor. Entonces, este es lateral y este es medial. Acuérdense que siempre que hablamos de lateral y medial, lateral es lo que está más alejado de la línea media y medial es lo que está más cerca de la línea media, ¿no? Por eso se llama tubérculo lateral o tubérculo medial. O mayor porque es más grande inclusive y menor porque es un poquito más chiquito nada más. ¿Y para qué van a servir estas prominencias o estas tuberosidades? Sí, bueno, van a servir porque en esta estructura, ¿sí?, aquí en esta estructura se van a insertar músculos que le van a dar el movimiento a la estructura del hombro y van a formar esa estructura que se llama cápsula articular, ¿sí? Un dato interesante que se me pasó aquí, en el cuello anatómico, ¿sí?, se va a insertar la cápsula articular del hombro, una cápsula interna, ¿sí? Esta es la cabeza y más o menos así se envuelve la cápsula. Entonces, en esa orillita del cuello anatómico se inserta esta cápsula. Y esa cápsula está recubierta por una estructura muscular, que son los músculos que se insertan en el tubérculo mayor, que es este, ¿sí?, que son específicamente el infraespinoso, el supraespinoso y el redondo menor. Estos músculos, por ejemplo, el supraespinoso y el infraespinoso, vienen de la escápula, ¿sí? Acuérdense que allá en la escápula tenemos unas fosas, ¿sí?, que se llaman fosas supraespinosas y tenemos una fosa que se llama infraespinosa. De ahí salen esos músculos y se van a insertar específicamente en el trocánter mayor.
y otro músculo importante que se llama redondo menor, ¿sí? En el tubérculo menor, que es el medial, el que mira hacia adentro, se va a insertar un músculo que se llama músculo subescapular, que también viene de la escápula, ¿sí? Estos músculos, algunos de ellos, van a pertenecer o forman parte de una estructura muscular que se va a comentar en su momento, que se llaman músculos del manguito rotador. A lo mejor por ahí han escuchado, ¿no? La estructura del húmero, o sea, si esta es la cabeza, hay una serie de músculos que se encargan de sostener la cabeza del húmero, ¿sí? Y que le ayudan evidentemente a que no se caiga el húmero, ¿sí? Más que a moverlo. Todos los músculos que se insertan, la mayoría de los músculos que se insertan en la extremidad proximal, la función que tienen es sostener el brazo, ¿sí? Vamos a ver más adelante que los músculos de la región del brazo son los que se van a encargar principalmente de darle más movimiento, ¿no? Junto con los pectorales, por ejemplo. Entonces, estos músculos, algunos de ellos pertenecen a un grupo muscular que se conocen como músculos del manguito rotador. Y pues estos dos tubérculos, ¿sí? Tanto el tubérculo mayor como el tubérculo menor, no están pegados uno del otro, ¿sí? Están separados por un surco, ¿sí? Por un surco que se llama surco intertubercular. ¿Por qué se llama surco intertubercular? Pues porque está entre los dos tubérculos, ¿sí? Entonces, en algunos libros lo van a encontrar como corredera bicipital, también es lo mismo. Moore lo maneja como surco intertubercular. ¿Por qué es importante este surco intertubercular? Bueno, primero, porque va a dividir el tubérculo mayor del tubérculo menor. Pero a través de este surco, ¿sí? A través de este surco va a pasar un tendón que se llama tendón de la cabeza larga del bíceps. Y si recuerdan un poquito, hablamos que en la cavidad glenoidea, arriba de la cavidad glenoidea había un tubérculo, ¿sí? Que se llamaba tubérculo supraglenoideo. No sé si lo recuerdan. Bueno, pues da la casualidad que ese tendón que pasa por aquí, ¿sí? Entre los dos tubérculos, pasa por arriba y va y se inserta en esa tuberosidad supraglenoidea, ¿sí? Ojo, entonces en la tuberosidad supraglenoidea se inserta el tendón de la cabeza larga del bíceps y entre el surco o a través del surco intertubercular pasa el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial, ¿no? Y eso es lo que va a permitir que el húmero no caiga y obviamente el bíceps braquial va a ayudar a movilizar el brazo, a hacer el movimiento de aducción, ¿no? Abducción es hacia afuera y aducción es hacia adentro. Entonces esos músculos le van a ayudar al brazo a hacerlo hacia afuera, ¿no? Junto con el deltoides, el romboides, el pectoral mayor, ¿no? Obviamente el pectoral mayor lo va a jalar hacia adentro, va a ser la aducción. Entonces, por eso es muy importante este surco, porque a través de él pasa este tendón que más arriba se va a insertar en la tuberosidad supraglenoidea. Estas son las estructuras que se pueden identificar fácilmente en la extremidad proximal del húmero. El cuerpo, ¿sí? Ya habíamos comentado que si lo cortáramos, ¿sí? A la mitad y se los pongo de frente, ¿sí? Pues pareciera una estructura como si fuera un prisma triangular, ¿sí? Vean cómo hicimos un corte aquí, imagínense que se corta el húmero aquí y se lo ponemos de frente, ¿sí? Entonces vean cómo tiene forma triangular, en donde esto nos ayuda a identificar fácilmente tres bordes, ¿sí? Un borde adelante que se llama anterior, un borde hacia afuera, ¿sí? Que se llama borde lateral, ¿sí? Perdón, borde lateral y un borde hacia adentro que se llama borde medial, ¿sí? Entonces, este que está pintadito aquí sería el borde anterior, ¿sí? Este que está aquí como punteado sería el borde anterior y es este que tenemos aquí, es el que mira hacia adelante, ¿sí? Hacia afuera tendríamos este que se llama borde lateral o externo y borde lateral, borde medial o interno, ¿sí? En algunos libros lo ponen como borde póstero externo porque mira hacia atrás, ¿sí? Porque está encaminado ese borde un poquito hacia atrás.
pero lo más importante es que ustedes sepan que es un borde que mira hacia afuera y otro que mira hacia adentro. Entonces, ¿qué importancia va a tener el borde anterior? Bueno, el borde anterior se pudiese considerar que es la continuidad. Vean cómo el surco intertubercular sigue descendiendo hasta que desaparece, ¿sí? Y se forma lo que es el borde anterior. Y este borde anterior va a terminar en una pequeña fosa, ¿sí? Que se llama fosa coronoidea, que va a ser importante. Ahorita la vamos a comentar en la extremidad distal, porque ahí se va a alojar una estructura que se llama apófisis coronoides. Entonces, el borde lateral, ¿sí? Que es este que tenemos aquí, se va a ir formando, ¿sí? Y tiene una característica muy interesante, como si se partiera en dos. Vean este pedacito, esta partecita que está aquí, ¿sí? Esta partecita se interrumpe, dice que el borde se va a interrumpir un poquito o va a perder su línea de continuidad porque en la mitad más o menos del húmero va a empezar una estructura o una impresión que se llama surco radial, ¿sí? Entonces, en el cuerpo del húmero va a haber una estructura a la altura del borde lateral o en el borde lateral que se llama surco radial. ¿Y qué es esa estructura o esa impresión ósea? Pues es la cicatriz que va a dejar el nervio radial que pasa por ahí, ¿sí? Que está pegada al hueso y entonces va hacia la parte posterior del brazo para seguir dándole función sensitiva y motora a todo el brazo. El nervio radial es una rama terminal, es una raíz terminal del plexo braquial. ¿Sí? Es una de las 5 raíces terminales del plexo braquial. Entonces, ahí se va a encontrar el surco radial. Y este borde que tenemos aquí, pues va a continuar, va a seguir descendiendo, ¿sí? Hasta formar una estructura que se llama cresta, que es esto que tenemos aquí. Y se va a llamar cresta supracondilia. ¿Por qué se llama supracondilia? Porque acuérdense que esta que tenemos aquí es un cóndilo, ¿sí? Entonces esto forma una cresta, ¿sí? Por arriba del cóndilo, entonces se llama cresta supracondilia. Y acuérdense que esta parte de aquí se llama epicóndilo. Entonces tiene una cresta supracondilia, una estructura que se llama epicóndilo y específicamente ya el cóndilo. Entonces, esto va a servir porque la cresta y el epicóndilo va a servir para la inserción de algunos músculos y de algunos tendones. El borde medial, que es el que mira hacia adentro, es este que tenemos acá, ¿sí? Es este que tenemos aquí, borde medial, sería este. Va a permitir la inserción de músculos mediales del brazo, son los que le van a ayudar al brazo a pegarse hacia el tórax. O sea, cuando tenemos en ABD y hacemos esto, ahí se van a insertar algunos músculos que le van a ayudar a jalar el brazo hacia la línea media. Y al igual que el borde lateral va a formar una cresta que se llama cresta supracondilia, en este caso sería medial y acá sería lateral. Va a tener 3 caras, ¿sí? Una cara posterior, que es esta, ¿sí? Una cara anterior y medial, que está hacia adelante y mira hacia adentro, ¿sí? Y una cara anterior externa o anterior lateral, que mira hacia adelante y hacia afuera, ¿sí? ¿Qué estructuras van a estar en esta zona? Bueno, en la cara anteromedial, que es esta que tenemos aquí, esta sería la cara anterior y medial, ¿sí? En esta se va a insertar, en esta zona, ¿sí? Hay una estructura que se llama tuberosidad deltoidea. Acuérdense que el deltoides es un músculo que tenemos aquí arriba, ¿sí? Y que sus fibras descienden y que forman la estructura del hombro. Entonces, ahí en esta parte en esta zona de la cara anterolateral se va a insertar el músculo deltoides, que viene prácticamente de la cintura escapular. En la cara anteromedial, más o menos en la línea media, también vamos a encontrar, no todo el tiempo se va a ver el orificio que nosotros conocemos como foramen nutricio. Foramen nutricio es a través donde entra una arteria que se llama arteria nutricia del húmero y es la que le va a permitir la irrigación propiamente dicho a este hueso y le va a llevar los nutrientes para que el hueso sobreviva.
Ya habíamos comentado que en el borde lateral, pues se interrumpe por el surco radial, ¿sí? Entonces, prácticamente en mucha de esta cara, a la mitad del cuerpo, ¿sí? Va a estar este surco, ¿sí? Y que le va a permitir el paso a lo que ya habíamos comentado, que es el nervio radial, que es una de las raíces terminales del plexo braquial. Entonces, estas son las estructuras que podemos encontrar en el cuerpo. Si se dan cuenta, el húmero es un hueso que está compuesto por hueso compacto, que es lo que está alrededor, ¿sí? Y hueso esponjoso. Y vean el tamaño de su canal medular, ¿sí? El espacio del centro sería el canal medular. Entonces, tiene un canal medular muy grueso, ¿no? Entonces, es un hueso que participa de manera muy importante en la hematopoiesis. Si tienen oportunidad de tomar un número de ahí del anfiteatro, cuando lo vean se van a dar cuenta que el húmero está ligeramente rotado sobre su propio eje, como si estuviera un poco chueco, ¿sí? Entonces, no está totalmente recto. Entonces, hay una ligera torsión que inclusive el surco del nervio radial le va dando vuelta o va pasando sobre esa misma torsión que tiene. Aquí se puede observar, miren, vean cómo no está totalmente recto, sino que está como ligeramente rotado sobre su propio eje. La extremidad inferior o la extremidad distal del húmero, ¿sí? Ya habíamos comentado que el borde, este sería el borde medial, ¿sí? Ya habíamos comentado que el borde medial va a terminar en una zona que se llama cresta supracondilia. En este caso, esta sería la cresta supracondilia medial, ¿sí? Y el borde lateral termina en una cresta supracondilia lateral, ¿sí? Entonces, la cresta supracondilia que viene del borde lateral va a terminar en esta cresta supracondilia que ya prácticamente pegado al cóndilo va a formar el epicóndilo lateral, ¿sí? Y que le va a permitir, ¿sí? Este epicóndilo lateral, esta pequeña prominencia que tenemos aquí, va a permitir la inserción de músculos extensores del antebrazo y otro músculo muy pequeñito que se llama anconio, ¿sí? La función de los músculos extensores del antebrazo, ¿sí? Pues son los que le van a ayudar, en este caso, a extender, ¿sí? O en la relajación a flexionar al antebrazo en relación al brazo, ¿sí? Entonces, por eso son importantes las crestas y los epicóndilos. Y en el epicóndilo medial, que es la prolongación del borde medial, va a terminar en la cresta supracondilia medial y en el epicóndilo medial, y ahí se van a insertar unos músculos que se llaman músculos flexores del antebrazo, ¿sí? En el lateral son extensores y en el medial son flexores. Ahora, hay una estructura muy importante, así como la extremidad proximal forma la cabeza, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, los trocánteres. Hay al conjunto de varias zonas de la extremidad distal se le conoce como cóndilo del húmero, ¿sí? Ojo, ¿qué estructuras forman parte del cóndilo del húmero? ¿Sí? Las estructuras que forman parte del cóndilo del húmero son el capítulo, que es este que tenemos aquí, la tróclea, que es esta que tenemos aquí, la fosa coronoidea, que ya habíamos comentado que está aquí en el borde. Acuérdense que viene el borde anterior y dijimos que terminaba en una fosa que se llama fosa coronoidea. La fosa olecraniana, que está en la parte posterior, ¿sí? Y una pequeña fosa que se llama fosa radial, que también está en la cara anterior, ¿sí? Entonces, ¿por qué son importantes estas estructuras? Porque forman parte importante del cóndilo. Estas estructuras es lo que le va a dar la funcionalidad principal a la articulación del codo. Si no tuviéramos estas estructuras, no pudiéramos hacer el movimiento de flexión y de extensión del codo, ¿sí? O sea, no pudiéramos hacer este movimiento.
Entonces, el capítulo, que es esta que tenemos aquí, se va a articular con una cabecita que se llama cabeza del radio, ¿sí? Y que le va a permitir que el radio se desplace fácilmente durante el movimiento de flexión o de extensión. La tróclea o polea, que es esta que tenemos aquí, ¿sí? Se va a articular específicamente con el cúbito o con la ulna. Ahorita vamos a ver cómo el cúbito tiene una forma de C. La fosa coronoidea, que es esta que tenemos en la parte anterior, va a permitir la inserción o que se aloje un pico, ¿sí? O una estructura que se llama proceso coronoideo, ¿sí? O la apófisis coronoides del cúbito. La fosa olecraniana, que es esta que tenemos aquí en la parte posterior, es una fosa que va a permitir que se aloje una estructura que se llama pico del olecrano, ¿sí? O olecrano. Y la fosa radial, ¿sí? Es esta que tenemos aquí, va a permitir que cuando nosotros hacemos el movimiento de flexión, esa cabecita del radio, ¿sí? Que se desplaza o se desliza a través de este cóndilo, caiga aquí y le dé espacio para que se pueda alojar, ¿sí? Entonces, es de suma importancia estas 5 partes, ¿sí? De la extremidad distal que van a formar el cóndilo del húmero. Por ahí les pueden preguntar estructuras que forman parte del cóndilo humeral, bla, 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 bla. O cuál de estas partes no forma parte del cóndilo del húmero, ¿sí? Entonces, si no le ponen capítulo, tróclea, fosa coronoidea o la cráneo radial, pues la que esté no es parte, probablemente la que no esté no es parte del cóndilo del húmero, ¿sí? Entonces, repitiendo, cóndilo del húmero está formado por el capítulo, ¿sí? La tróclea, la fosa coronoidea, la fosa radial y la fosa del olecrano, ¿sí? Son las 5 partes que van a formar esta extremidad distal, ¿sale? Muy bien. Entonces, una fractura, vean cómo los músculos, aquí está donde el músculo pectoral mayor se inserta en uno de las caras, ¿sí? ¿Sí? Hay un espacio ahí, este sería el surco intertubercular, ¿sí? Y ahí se inserta el pectoral mayor. El pectoral mayor va a ayudar, cuando el pectoral mayor se contrae, va a ayudar a que el brazo lo peguemos hacia la línea media. Y los músculos que comentábamos que se insertan en el tubérculo mayor, o tuberosidad mayor y tuberosidad menor, van a ayudar aquí a que el brazo esté sostenido, ¿no? Y ya habíamos comentado, vean cómo la estructura de los músculos, hay muchos músculos, vean estos músculos que rodean a la estructura de la cavidad glenoidea y van a formar la cápsula articular, que ya más adelante la veremos con calma. El húmero se puede lesionar o se puede lastimar de diferentes maneras, ¿sí? Puede haber diferentes tipos de fracturas. Aquí, por ejemplo, hay una fractura del cuello anatómico. Vean cómo el surco que está entre la cabeza y los trocánteres está fracturado, ¿sí? Aquí vean cómo hay una fractura de la tuberosidad mayor, ¿sí? La tuberosidad mayor se fracturó y se despegó. Aquí hay una fractura conminuta de la tuberosidad mayor y del cuello anatómico. Aquí hay una fractura o multifragmentada prácticamente de toda la extremidad distal del húmero, ¿no? Entonces aquí hay una fractura conminuta que es en muchos pedazos, una fractura en espiral que es como si fuera una circular, ¿sí? Fracturas en tallo verde que regularmente se dan en los niños, así se le llaman las fracturas en los niños en tallo verde. Una fractura expuesta, perdón, es que se fractura, aquí se fracturó la diáfisis del húmero y esa parte de la diáfisis del húmero pues alcanzó a perforar la piel, el tejido, y por eso se llama expuesta, ¿no? Porque sale hacia el exterior. Y una fractura oblicua. Vean cómo los músculos supraespinoso, infraespinoso, subescapular, ¿sí? Vienen de la escápula, vean cómo vienen de la escápula y rodean a toda la estructura de la cavidad glenoidea para formar parte de esta articulación. Entonces, cuando uno de estos músculos, cuando uno de estos, si se fractura el trocánter mayor, por ejemplo, pues los músculos supraespinoso y el infraespinoso tienden a jalar y la tuberosidad tiende a subir un poquito o la sube, ¿no? En un momento dado.
Y aquí hay una fractura del cuerpo. Vean cómo el deltoides tracciona la extremidad distal, perdón, la extremidad proximal que quedó de esa fractura y la extremidad proximal, perdón, la extremidad distal por los músculos braquiales, ¿sí? Se separan, ¿no? Entonces eso es lo que hace, los músculos es lo que hace que se pierda la línea de continuidad del hueso y entonces se genere una fractura no alineada, ¿no? Cuando hay una fractura y es parejita, pues es una fractura lineal, pero cuando hay una fractura que se mueve, pues obviamente es cuando hay que hacer un procedimiento quirúrgico para poder alinear otra vez esa fractura. El antebrazo, que es la otra parte, ¿sí? Que está compuesta por el radio y el cúbito, ¿sí? Pues es prácticamente lo que le va a dar la capacidad a toda la extremidad superior de hacer el movimiento de flexión, ¿sí? Si no tuviéramos estos dos brazos, o estos dos huesos, perdón, no pudiéramos hacer el movimiento de flexión nosotros ni de extensión. Entonces, esta articulación le va a dar el movimiento a todo el brazo, pero estos dos huesos le van a dar la funcionalidad de flexionar y de extender el brazo. Entonces, pertenecen en este caso a la región del antebrazo, ¿sí? Los huesos del antebrazo está compuesto por dos huesos, ¿sí? Y dos huesos que están articulados con el húmero, inclusive están articulados entre ellos mismos también, entre el cúbito y el radio hay una articulación proximal y una articulación distal, pero a su vez estos dos huesos se articulan con el húmero para formar el codo. Entonces, son en comparación, el húmero es más largo y es más grueso en comparación de estos dos huesos. ¿Sí? Estos dos son más delgados y un poco más cortos. Se sabe que el cúbito, ¿sí? Que es este que tenemos aquí, ¿sí? Es el hueso que mira hacia adentro. Si recuerdan la posición anatómica, este brazo, ¿sí? Este brazo está en una vista anterior y está en posición anatómica. Acuérdense que el dedo, el quinto dedo de la mano, siempre va hacia afuera. Entonces, en la posición anatómica, el cúbito está hacia adentro, es medial, y el radio está hacia afuera, ¿sí? Entonces, el cúbito es medial y el radio es lateral. Y que yo estoy seguro que ya también comentaron, gracias a esta posición que se da entre el cúbito y el radio, se puede hacer este movimiento importante que se llaman movimientos de pronación y de supinación. No sé si lo recuerden, pero era así, ¿no? Es pronación y supinación, ¿sí? Son estos movimientos, ¿sí? Entonces, gracias a la articulación de estos dos huesos, cúbito y radio. Entonces, el cúbito o ulna, ¿sí? Es un hueso largo también, corresponde a la característica donde predomina la longitud de su espesor y de su anchura. Va a formar parte importante del antebrazo, la parte medial, ¿sí? Entre una comparación entre el cúbito y el radio, este es más largo, ¿sí? Comparado con el radio, y obviamente, pues ya habíamos comentado que es medial. Y va a tener dos extremidades, al igual que el húmero, una extremidad proximal, que es la que está más cerca de la línea media, y una extremidad distal y un cuerpo, ¿sí? La extremidad proximal del cúbito es una estructura sumamente importante porque es que le va a permitir y le va a ayudar a la funcionalidad de la articulación del codo. Esta extremidad proximal se va a articular con la tróclea del húmero, ¿sí? Se va a articular con el húmero y a su vez el radio también se articula con el cúbito, ¿sí? Entonces va a tener una proyección prominente que se llama olecrano. Si nosotros agarramos el cúbito y lo vemos de lado, vamos a ver cómo tiene una estructura, ¿sí? En su extremidad proximal en forma de C, ¿sí? Que se llama olecrano, ¿sí? Y la parte o el punta más saliente, en algunos libros la conocen como pico del olecrano, que es esto que está aquí, ¿sí? Entonces, este es el olecrano y este es el pico del olecrano. Entonces, no sé si se acuerdan que en la parte posterior del húmero había una fosa que se llamaba fosa olecraniana, ¿sí? Entonces, la fosa olecraniana es lo que va a permitir que cuando nosotros hacemos el movimiento, ¿sí? De flexión, el pico del olecrano se mete a esta fosa olecraniana,
¿sí? En la parte posterior se mete la fosa olecraniana y le va a permitir que el brazo se flexione y se extienda en un momento dado, ¿no? Si no tuviéramos esa fosa olecraniana y esa fosa, o esa depresión coronoidea, el brazo o el antebrazo más bien no pudiera hacer este movimiento. O sea, gracias a esas dos fosas, una en la fosa anterior, que es la fosa coronoidea, y la que está atrás, que es la fosa olecraniana, gracias a esos dos orificios o a esos dos fosas, permite que se aloje el proceso coronoides y permite que se aloje el pico del olecrano o el olecrano. Y eso nos permite los movimientos de flexión y de extensión. Entonces, en su cara posterior, ¿sí? Ya comentamos que tiene, vean, tiene lo que es el pico del olecrano, el olecrano, y en su parte anterior va a tener otro proceso que se llama proceso coronoides o apófisis coronoides, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Que es este que tenemos aquí. Y entre estas dos va a haber una C, que pareciera una llave inglesa, ¿sí? A esa llave inglesa o a esa estructura en forma de C se le conoce como incisura troclear o escotadura troclear. ¿Por qué se le conoce así? Porque esto es lo que va a permitir, este espacio va a permitir que el cúbito se desplace o se deslice fácilmente en la tróclea del húmero, ¿sí? Y tiene otra estructura importante que se llama tuberosidad de la ulna o del cúbito, que es esta que tenemos aquí, ¿sí? Que va a permitir la inserción de un músculo que se llama músculo braquial, que va a ayudar mucho a la flexión del antebrazo. Entonces, ¿qué estructuras importantes se encuentran en la extremidad proximal? ¿Sí? Tenemos la estructura que se llama olecranon, tenemos la apófisis coronoides, la escotadura troclear, ¿sí? Y la tuberosidad, en este caso, del cúbito, ¿sí? También hay una ligera fosa, si observan aquí, hay una pequeña escotadura, ¿sí? Abajito, en esta zona, aquí la tendríamos más o menos en esta parte, que va a permitir, aquí está en esta parte la escotadura radial. ¿Qué va a pasar? Acuérdense que les dije que el radio también se articula con el cúbito. Entonces, la fosa radial o escotadura radial del cúbito permite que la cabeza del radio se aloje o se articule con él. Cuando veamos articulación radiounal proximal, vamos a comentar este pedacito o estas dos estructuras, ¿no? Muy bien. En su cara lateral, ¿sí? Ya comentamos que va a tener el proceso coronoides, tiene la incisura radial para la cabeza del radio, ¿sí? Va a tener también una cresta que es importante para un músculo de esta cresta, que es importante para un músculo que se llama músculo supinador, que es el que va a ayudar al antebrazo, ¿sí? O al radio lo va a ayudar a que gire sobre su propio eje, a hacer el movimiento de supinación. El cuerpo que tenemos aquí es grueso, no tan grueso como el húmero, es cilíndrico y va disminuyendo a medida que va descendiendo, o sea, se va haciendo delgadito, empieza grueso y se va haciendo delgadito poco a poco, ¿sí? Y si hiciéramos un corte y lo viéramos de frente, pues más o menos pareciera también como un triángulo, ¿sí? Y tiene un borde muy importante, tiene tres caras, ¿sí? Una cara anterior, una cara posterior, una cara medial. Tiene un borde anterior que mira hacia adelante, un borde medial que se conoce como borde interóseo y un borde lateral angulado. ¿Sí? Vean este corte. Hicieron un corte del cúbito y del radio. Vean cómo tiene forma de triángulo. ¿Sí? Este sería el 3, sería su borde medial. ¿Sí? Su borde medial, que lo van a conocer fácilmente como borde interóseo. ¿Sí? Se llama borde medial o borde interóseo. El radio también tiene un borde interóseo y se llama borde interóseo porque aquí se aloja una membrana que se llama membrana interósea. Borde medial, ¿sí? Borde posterior que mira hacia atrás, borde anterior, ¿sí? Cara, ¿sí? Posterior, cara anterior, ¿sí? Y cara externa. Vean cómo tiene forma como si fuera un triángulo, ¿no? Un pequeño triángulo. Estas son las caras
y los bordes del cúbito, y el radio prácticamente sería lo mismo. El borde más importante que tiene el cúbito y el radio es el borde medial, que es este que tenemos aquí, que es el borde interóseo, porque aquí se inserta la membrana interósea. En la extremidad distal hay una cabeza, el cúbito, ¿sí? Y va a terminar en una pequeña saliente ósea, ¿sí? Que se llama proceso estiloides del cúbito o de la ulna. Y este va a ser muy importante porque va a permitir la inserción de un ligamento que va a la muñeca o los huesos del carpo, ¿sí? Que se llama, perdón, es un ligamento interno que se llama ligamento interno del carpo, ¿sí? Ojo, la extremidad distal del cúbito no alcanza a articularse con el carpo, ¿sí? Vamos a ver más adelante que es el hueso del antebrazo que no se articula con los huesos del carpo, ¿sí? Esa es pregunta de examen. ¿Qué movimientos va a tener el antebrazo? Bueno, ya ustedes han visto los movimientos de flexión. Vean cómo cuando extendemos el brazo, ¿sí? El olecranon es la punta, esta puntita que ustedes tienen aquí. Esto es el olecranon. Si ustedes se palpan aquí, eso es el olecranon. Entonces, cuando nosotros extendemos el antebrazo, ¿sí? Vean cómo el pico del olecranon entra en la fosa que se llama fosa radial. Perdón, fosa olecraniana, y es lo que le permite que se extienda, ¿sí? Y cuando nosotros flexionamos el antebrazo, ¿sí? El proceso coronoides cae en la fosa coronoidea y es lo que le permite hacer el movimiento de flexión. La pronación y la supinación, pues son movimientos específicos ya de la articulación del antebrazo. El radio también es un hueso largo, tiene dos extremidades, ¿sí? O dos epífisis y un cuerpo. Es un poco más corto y lateral. Es el más corto y más hacia afuera o lateral del antebrazo. Ojo, a pesar de que es más corto que el cúbito, ¿sí? El radio tiende a estar un poquito más abajo. Por eso es que el radio sí se articula con los huesos del carpo, a diferencia del cúbito, ¿sí? Entonces, tiene un cuerpo, tiene tres caras, al igual que el cúbito, una cara anterior, una cara posterior, una cara externa o lateral. Tiene tres bordes, igual interóseo, ¿sí? Anterior y posterior, que ahorita ya los vimos en la imagen anterior, ¿sí? Y ¿qué vamos a encontrar en la extremidad superior? ¿Sí? La cabeza del radio, que tiene una ligera cavidad glenoidea, ¿sí? La cabeza del radio tiene un cuello también, un pequeño estrechamiento, ¿sí? Y va a tener una estructura que se llama tuberosidad del radio. Esto le va a permitir aquí, la tuberosidad del radio, va a permitir la inserción de un músculo o una parte de un tendón del músculo que se llama bíceps, ¿sí? Que es parte viene del brazo y termina en el antebrazo. Entonces, estas tres estructuras es lo que vamos a encontrar en la extremidad proximal. El cuerpo, a diferencia del cúbito, acuérdense que dijimos que el cúbito estaba ancho y se iba haciendo delgadito, ¿sí? El radio es lo contrario, está delgadito y se va haciendo ancho a medida que va descendiendo. También tiene forma triangular, por lo tanto tiene tres caras y tres bordes. En la extremidad distal, ¿sí? O en la parte distal, tiene una incisura, ¿sí? Que se llama incisura ulnar del radio, ¿sí? Que es, ¿por qué esto que está aquí? Porque acuérdense que aquí se va a articular la cabeza del cúbito, ¿sí? Tiene una estructura que se llama proceso estiloides del radio, ¿sí? Que es una pequeña prominencia, como termina aquí, es esta que tenemos aquí, se llama proceso estiloides del radio, que va a permitir la inserción de un ligamento externo de la muñeca. En el cúbito es el interno, en el radio es el externo, ¿sí? Un tubérculo dorsal, que es este que tenemos aquí, que es una pequeña saliente ósea, y va a tener algunos surcos que tenemos aquí, estos surcos, a través de los cuales van a pasar unos tendones que le van a dar una función importante al antebrazo en relación con la muñeca, ¿sí? Vean aquí en esta imagen cómo está articulado el radio con el cúbito, ¿sí? Y vean, a pesar de que el radio es más pequeñito, vean cómo sobresale del cúbito, ¿sí? Entonces es por eso que el cúbito sí se articula con los huesos del carpo, perdón, al revés, el radio sobresale un poquito
Por eso es que el radio sí se articula con los huesos del carpo y el cúbito es un poco más cortito, pero está más hacia arriba, es más largo el cúbito, pero está más hacia arriba, entonces no se articula con los huesos del carpo. ¿Sale? Ojo con ese dato. Aquí podemos observar prácticamente la articulación, lo que es el brazo, el antebrazo, vean el brazo extendido, cómo el olecrano entra en la fosa olecraniana, y cuando nosotros hacemos el movimiento de flexión, ¿sí? Se sale del pico del olecrano, se sale de la fosa olecraniana y va y se aloja en la fosa coronoidea y el radio se aloja en la fosa radial. Este es el movimiento de extensión y este es el movimiento de flexión. Una radiografía, una fractura, ¿sí? En este caso es del radio, ¿sí? Una fractura del radio. Vean cómo, bueno, aquí es fractura del radio y aquí es fractura de ambos huesos, ¿sí? Hay una placa y cómo se le ponen tornillitos para poder fijar esta estructura, ¿no? Yo siempre les digo, para que se acuerden fácilmente, en posición anatómica, ¿sí? Acuérdense siempre que el radio es y esta es la antena. Entonces ya no se les olvida que el radio es el que está externo y esta es la antena del radio siempre. Entonces, de esa manera, en posición anatómica, siempre el radio va hacia afuera, es externo, ¿no? Y esta es la antena del radio, entonces acuérdense que está en esa posición. Las fracturas que se pueden presentar, las fracturas en los huesos largos, tanto del húmero como del cúbito y radio, pueden ser variadas y pueden ser en diferentes partes, depende del mecanismo de lesión. Aquí, por ejemplo, podemos observar un mecanismo de lesión muy frecuente que a todos nos ha pasado, que nos caemos y metemos las manos, ¿sí? Entonces, ahí puede haber una fractura, ¿sí? Que se llama fractura de Coles. Ya más adelante las conocerán, pero eso significa que hay una fractura de la extremidad distal, ¿sí? Del radio y una pequeña fractura del proceso estiloides del cúbito, ¿sí? Entonces se fracturan por el mecanismo de lesión y se forma como si fuera un tenedor, vean. Esta parte se lesiona, ¿no? Entonces ustedes verla ya más adelante, ¿no? Pero es un tipo de fractura que se puede presentar cuando caemos nosotros. Creo que es la última. Hay chance de una pregunta, chicos, porque ya me están correteando. A ver, no sé quién es. Profesor, la misma es una curiosidad pequeña. Ahorita que mencionaba en la articulación del codo, cuando nosotros nos llegamos a golpear y sentimos como un shock por todo el cuerpo, ¿qué nervio es el que nos golpeamos? Porque por ahí vamos a ver cuando vamos plexo braquial, ¿sí? Que a través de un canal pasa una estructura que se llama nervio cubital. El nervio cubital, cuando te lo lesionas, o sea, no te lo lesionas, sino que te lo estimulas, provoca esa descarga o ese ligero toque eléctrico que se presenta y entonces se lastima, se lesiona el nervio y es lo que se estimula un poquito, ¿sí? Por eso duele mucho esa zona, ¿no? Gracias. 8A, para irnos. Buenos días, profe. ¿Qué se hace en los casos de cuando una persona sufre una rotura de los ligamentos del numeral? Ok. Regularmente, cuando hay una lesión en los ligamentos, primeramente, pues tienes que hacer una resonancia magnética para ver qué tipo de lesión es y qué tipo de ligamentos. Lo que hacen es que tienen que entrar, hacen una cirugía y hagan de cuenta que los ligamentos son como elásticos. Es un elástico. Sí, entonces lo que tienen que hacer es agarrar una puntita del elástico y lo jalan. Agarran una puntita del otro elástico y lo jalan y lo tienen que suturar, o sea, lo tienen que volver a unir, ¿sí? Para volver a que en teoría tenga esa función. Obviamente se escucha fácil, ¿no? Y se practica fácil. Y aquí el problema es la recuperación que tiene que tener la persona, ¿no? Pero eso es lo que hacen, se llaman tendinorrafias, eso. Agarran el tendón de un lado y de otro, porque cuando se pasa eso, que un tendón se rompe, pues la parte del músculo que quedó arriba jala el tendón y la parte de abajo jala para el otro lado y el tendón se pierde. Entonces tienen que buscarlo, jalar las dos extremidades, suturarlas y obviamente pues guardar reposo, ¿no? Es un reposo muy importante hasta que se forma una cicatriz y la rehabilitación, ¿no? En todas partes del cuerpo donde hay un tendón y se rompe, se hace ese procedimiento. Es más fácil que se rompan los tendones de las manos más que del hombro. En el hombro hay más esguince, hay más elongación del tendón más que ruptura, pero sí hay, ¿no? Dependiendo del mecanismo de lesión.
Se ¿Y llama tendinitis. se enyesa o qué es lo que hace finalmente para no que haya movimiento? ¿Sé qué, perdón? ¿Se enyesa o bueno, se le pone yeso? Bueno, obviamente después del procedimiento quirúrgico tienes que inmovilizarlo. Lo movilizas, le puedes poner un inmovilizador de hombro y ya puede estar hasta 3 semanas, 6 semanas a lo mejor en reposo, ¿no? Entonces se inmoviliza. Siempre hay que inmovilizar una articulación para que se recupere primero, independientemente de lo que tengan. El día que a ustedes les toque ver alguna situación, algún accidente, alguna fractura, lo primero que hay que hacer es inmovilizar. ¿Cómo? Obviamente con lo que ustedes tengan y sepan utilizar, ¿no? Sí, pero es inmovilizar. ¿Sale? Ya me tengo Muchas que ir, gracias. chicos. Mañana continuamos, ¿eh? Una disculpa, nos vemos mañana. Cuídense. Hasta ustedes mañana.